El Libertador, un faro de esperanza. Simón Bolívar. Su nombre resuena a través de los siglos, un susurro de libertad llevado por el viento. Un nombre sinónimo de liberación. Un símbolo de esperanza inquebrantable para los oprimidos. Él era el Libertador, el hombre que se atrevió a soñar con una Latinoamérica libre e independiente. Su vida fue un torbellino de revoluciones, un testimonio del poder de la voluntad de un hombre para desafiar imperios y cambiar el destino de las naciones. La historia de Bolívar no es solo un relato histórico, es un faro de inspiración, un testimonio del poder del coraje, la resiliencia y una creencia inquebrantable en la capacidad del espíritu humano para superar incluso los obstáculos más formidables. Sin embargo, a pesar de todo, Bolívar perseveró. En el corazón de Caracas, Venezuela, una ciudad llena de vida y rica en historia, Simón Bolívar nació en un mundo de privilegios y riqueza, rodeado de la opulencia de la aristocracia colonial. Corría el año 1783, y la familia Bolívar estaba entre las más respetadas del país, conocida por su influencia y riqueza. El suyo era un mundo de extensas haciendas, bailes opulentos y el aire refinado de la aristocracia colonial, donde cada detalle hablaba de su alta posición social. El joven Simón, con su mirada penetrante y su ingenio, parecía destinado a una vida de comodidades y tranquilidad, una vida donde cada necesidad era satisfecha sin cuestionamientos. Estaba rodeado de una familia amorosa. Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, un hombre de gran talla e influencia. Su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, conocida por su gracia y fortaleza, y sus hermanos, que compartían la fortuna familiar. Sin embargo, la tragedia ensombreció la vida del joven, alterando el curso de su destino para siempre. Siendo aún un niño, experimentó la devastadora pérdida de sus padres, un golpe que marcaría su carácter y su futuro. Huérfano a temprana edad, Simón quedó bajo la tutela de su tío, Carlos Palacios, un hombre que se convertiría en una figura fundamental en su vida. Este temprano encuentro con la pérdida le inculcó una profunda comprensión de la fragilidad de la vida y encendió en él una feroz determinación de forjar su propio camino, un camino que eventualmente lo llevaría a la grandeza. La educación de Simón Bolívar fue un rico tapiz tejido con los mejores hilos de la Ilustración europea y el aprendizaje clásico. Bajo la tutela de su excéntrico pero brillante tutor, Simón Rodríguez, estuvo expuesto a las obras de Rousseau, Montesquieu y Voltaire. A los 17 años, Bolívar se embarcó en un viaje que marcaría para siempre su destino. Un gran recorrido por Europa. Viajó por España, Francia e Italia, sumergiéndose en el corazón intelectual y cultural del continente. En París, presenció el fervor de la Revolución Francesa, cuyos ideales de libertad, igualdad y fraternidad dejaron una huella imborrable en su alma. Los viajes de Bolívar no solo habían ampliado sus horizontes, habían encendido en él una ardiente pasión por la libertad. Regresó a Venezuela como un hombre nuevo, ya no el joven despreocupado, sino un revolucionario en ciernes, listo para sacrificarlo todo por la causa de la libertad. El año 1807 vio la ambición de Napoleón sumir a Europa en el caos. España, debilitada y fracturada, se convirtió en presa fácil de las maquinaciones del emperador francés. Este vacío de poder tuvo profundas consecuencias para las colonias españolas en América, plantando las semillas del descontento y la rebelión. En Venezuela comenzaron a circular rumores de independencia, alimentados por los escritos de los pensadores de la Ilustración y la exitosa revolución en América del Norte. Bolívar, de vuelta en su tierra natal, se encontró a la vanguardia de este creciente movimiento. Unió fuerzas con otros venezolanos prominentes, formando sociedades secretas y conspirando contra las autoridades coloniales. Su objetivo era claro: liberarse de las cadenas del dominio español y establecer una nación independiente. En 1810, el pueblo de Caracas se levantó en revuelta, derrocando al gobernador español y proclamando su independencia. Bolívar, con su carisma y brillantez estratégica, emergió rápidamente como líder de la revolución. Sección 5. La resolución inquebrantable del Libertador. Los primeros años de la revolución fueron una mezcla tumultuosa de victorias y derrotas aplastantes.
Bolívar, a pesar de su perspicacia estratégica, se enfrentó a un enemigo formidable en las fuerzas realistas españolas. Saboreó la victoria en 1813, liberando Caracas y ganándose el título de El Libertador. Este triunfo, sin embargo, duró poco. La marea de la guerra se volvió contra los revolucionarios, con Bolívar enfrentándose a la traición de aliados y al resurgimiento del poder español. Obligado a exiliarse, buscó refugio en Jamaica, sus sueños de una Sudamérica liberada aparentemente destrozados. Fue durante este período oscuro, en su exilio autoimpuesto, que Bolívar escribió su famosa Carta de Jamaica. Con renovada determinación, Bolívar zarpó de Haití, decidido a liberar su patria y cumplir su destino como el Libertador. Sección 6. Triunfo y el nacimiento de naciones. El regreso de Bolívar a Sudamérica marcó un punto de inflexión en la guerra por la independencia. Su llegada no fue solo un regreso físico, sino un resurgimiento simbólico de esperanza y determinación para las colonias oprimidas. Se embarcó en una serie de audaces campañas militares, liderando a sus tropas a través de traicioneras montañas, por llanuras implacables y contra probabilidades aparentemente insuperables. Estas campañas no fueron solo batallas, sino viajes épicos que pusieron a prueba los límites de la resistencia y el espíritu humano. Su brillantez estratégica se exhibió por completo en la Batalla de Boyacá, en 1819, una victoria decisiva que aseguró la independencia de Nueva Granada, la actual Colombia. Esta batalla fue una clase magistral de tácticas militares y liderazgo. Esta victoria allanó el camino para la liberación de Venezuela, con las fuerzas de Bolívar triunfando en la Batalla de Carabobo en 1821. El triunfo en Carabobo fue un paso monumental hacia el sueño de una Latinoamérica libre y unida. Bolívar, el líder visionario, se había convertido en una leyenda en vida, su nombre susurrado con reverencia y admiración en todo el continente. Su legado no estaba solo en las batallas que ganó, sino en los corazones y las mentes que inspiró. No solo había liberado naciones, sino que también había sembrado las semillas de la democracia, redactando constituciones y estableciendo gobiernos basados en los principios de la soberanía popular y la libertad individual. Su visión se extendía más allá de la mera independencia. Se trataba de crear un nuevo orden fundado en la justicia y la igualdad. Sin embargo, su mayor desafío, la unificación de estas naciones recién independizadas en una sola entidad poderosa, aún estaba por delante. El sueño de Bolívar de una Latinoamérica unida era una visión de fuerza a través de la unidad, un sueño que requeriría un esfuerzo inmenso y una resolución inquebrantable. Sección 7. El esquivo sueño de la unidad. Bolívar, el arquitecto de la liberación, visualizó una Sudamérica unida en su diversidad, una fuerza formidable capaz de resistir la interferencia extranjera y asegurar la prosperidad de su gente. En 1819 estableció la Gran Colombia, una vasta república que abarcaba las actuales Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Este ambicioso proyecto fue un testimonio de la gran visión de Bolívar, su inquebrantable creencia en el poder de la unidad para superar las divisiones históricas y forjar un futuro mejor. El sueño de la unidad, sin embargo, resultó esquivo. Las divisiones internas, las rivalidades regionales y las ambiciones personales socavaron la frágil unidad de la Gran Colombia. A pesar de sus mejores esfuerzos, la Gran Colombia comenzó a desmoronarse. El sueño de una Sudamérica unida, una vez tan cerca, se le escapó de las manos a Bolívar, dejándolo desilusionado y con el corazón roto. Sección 8. Un legado forjado en libertad. Debilitado por la enfermedad y desilusionado por la fragmentación de su sueño, Bolívar renunció a su presidencia en 1830. Su salud se había deteriorado significativamente y el panorama político estaba plagado de desafíos que parecían insuperables. Murió más tarde ese año, a la edad de 47 años, con la obra de su vida aparentemente inconclusa. A pesar de su temprana muerte, su visión y sus esfuerzos ya habían sentado las bases para que las futuras generaciones las continuaran. Si bien no vivió para ver su gran visión de una Sudamérica unida hacerse realidad, su impacto en el continente, y de hecho en el mundo, fue innegable. Sus ideas y liderazgo inspiraron a innumerables personas a continuar la lucha por la unidad y la independencia.
Bolívar dejó un legado forjado en libertad, un legado grabado en la misma esencia de la identidad latinoamericana. Su nombre se convirtió en sinónimo de lucha por la liberación y la justicia. Había liberado a 6 naciones, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, del dominio español, ganándose su lugar en la historia como uno de los más grandes libertadores que el mundo haya conocido. Sus estrategias militares y esfuerzos diplomáticos fueron estudiados y admirados por líderes de todo el mundo. Sin embargo, su influencia se extendió mucho más allá del campo de batalla. La visión de Bolívar para el gobierno y sus ideas sobre la democracia y los derechos humanos dejaron una huella imborrable en los sistemas políticos de las naciones recién independizadas. El sueño de Bolívar de una Sudamérica unida, aunque no se realizó durante su vida, siguió siendo un poderoso símbolo de integración y cooperación regional. Su legado continúa inspirando movimientos por la unidad y la solidaridad en toda Latinoamérica hasta el día de hoy. Sección 9. El espíritu perdurable de Bolívar. Incluso en la muerte, el espíritu de Bolívar continuó inspirando. Su nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por la independencia. Su imagen estampada en banderas, murales y monumentos en todo el continente. Era más que una figura histórica, era un símbolo de esperanza, un faro de libertad para los oprimidos y un recordatorio de que incluso los sistemas de poder más arraigados podían ser desafiados y derrocados. En toda Latinoamérica, su nombre adornaba innumerables plazas, avenidas e instituciones públicas. El legado de Bolívar trascendió las fronteras nacionales, inspirando a revolucionarios y reformadores de todo el mundo. Sus palabras, traducidas a innumerables idiomas, sirvieron como un grito de guerra para aquellos que luchan por la libertad de la opresión, por la autodeterminación y por un mundo más justo y equitativo. Si bien el sueño de una Sudamérica unida seguía siendo esquivo, la visión de Bolívar continuó sirviendo como una estrella guía para los esfuerzos de integración regional.